Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Elía Perú. El día de hoy voy a explicarles cómo poder reparar estos auriculares personales que usamos comúnmente en nuestros celulares, en la laptop. La verdad, quien hoy en día no cuenta con una laptop o un celular y desea escuchar su música a través de este tipo de celulares. Y el uso continuo de este tipo de auriculares tiende a romper el cable cerca al conector de 3.5 milímetros. Pues bien, en este video voy a explicarles cómo poder reparar este tipo de auriculares. Si bien es cierto, es un video muy simple y sencillo, pero considero que es de suma importancia para todas las personas que solemos usar este tipo de auriculares. Pues bien, vayamos a la práctica en este interesante video. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, vamos a empezar este video rápido, sencillo, pero de suma importancia para todas las personas que solemos usar este tipo de auriculares. Normalmente nosotros tenemos nuestros auriculares convencionales como este, que son de una marca muy conocida, que vienen casi en la mayor cantidad de auriculares. También podemos tener este otro tipo de auriculares que es un chino compatible, pero los más usados son estos. Y este tipo de auriculares, con el mismo uso de poderlo conectar, estando conectándolo y retirándolo del celular o de nuestra laptop, se suele romper por lo general en esta parte del cable. Es por el mismo uso, porque en vez de retirar o conectar el auricular desde la base del jack o del enchufe, solemos girar o tirar de esta parte. Y no solamente eso, al tirar vamos poco a poco dañando el cable, los cables internos, que son cables muy delgados, que lo vamos a ver luego. O otro gran error que suelen tener las personas es hacer este tipo de uso del cable, girarlo de esta manera, y por lo general tienden a romper el cable. A decir verdad, el 90 al 95% de la rotura de este tipo de cables es en la base del conector. Es muy difícil que se rompa en los auriculares como tal, a no ser de que lo hayan tirado de una manera muy fuerte, o hayan jalado o tirado muy fuerte y se ha retirado de esta parte. Por lo general se suele malograr acá, y los problemas que se suelen dar es que el audio se comienza a escuchar bajo en uno de los, en este caso speaker, en uno de los pequeños parlantes de los auriculares, o en todo caso otro de los problemas es que simplemente se deja escuchar en uno o en ambos de los auriculares. Pues bien, en este video voy a explicarles cómo reparar este tipo de auriculares y cómo se adapta a lo mismo que tenemos acá, que es muy parecido a este. Y para ello tengo acá mis auriculares que hace unas semanas se me dañó, que es prácticamente el mismo. Tengo por acá el enchufe. Este es un conector que viene con este cable. Este es un conector de 4 bandas que se suele llamar conector jack, mini jack. Es un mini jack de 4 bandas, TRRS. De ahí vamos a explicar que es TRRS de 3.5 milímetros. Es un jack de audio, un mini jack de audio de 3.5 milímetros. La verdad que, como vuelvo a repetir, se suele romper en la base, y esto obviamente ya deja de funcionar, y las personas lo que hacen es tirar o botar a la basura ese tipo de auriculares que, a decir verdad, se pueden reparar de una manera muy fácil. Para ello vamos a ir a la parte teórica de cómo es que poder conectar este tipo de auriculares, y googleando un poco se suele encontrar la solución. Tenemos el conector. Este es un mini jack macho de 3.5 milímetros de audio. Tenemos 4 partes del conector de este mini jack de 3.5 milímetros. Tenemos la punta, se le conoce como tip, el primer aro, que es el ring, el segundo aro, que es el ring, y la cuarta parte, que vendría a ser el cuerpo, también se le conoce como manga o enchufe, ¿no? Vendría a ser el conector, vendría a ser el dip. Regresando al conector, acá tenemos otro tipo de conector que es muy parecido. Vamos a hacerlo así. Tenemos a la izquierda la punta o tip, ring 1 o aro 1, ring 2, aro 2, y finalmente la manga o slip
que vendría a ser el enchufe en sí del conector. ¿Ok? Entonces, identificando las partes del conector o de este jack, yo ya puedo saber cómo conectarlo. Hay dos tipos o estándares que se suelen usar, el estándar iPhone y el estándar Nokia, que también lo estoy viendo en la pantalla en estos momentos. Para el tema del estándar iPhone, que es el más convencional, también se adapta al Samsung, a la marca Samsung, a la marca BlackBerry, al HTC y al Huawei, que es el que vamos a usar porque mi celular es un Huawei, y vamos a usar este tipo de configuración para este video. Tenemos la T de tip, la punta, la R1 del anillo 1, el R2 del ring 2 y es el slip, la S de vendría a ser la manga. En el tip o en la punta se suele conectar, en este caso, el cable del canal izquierdo o left. En el ring 1 o el anillo 1 se suele conectar el cable que lleva la señal del canal right, es decir, del canal derecho. En el ring 2 o en el anillo 2, para este tipo de marcas de estándar de celulares, se suele usar la tierra o ground, que vendría a ser el punto común, y finalmente para el slip o la S se suele conectar el cable del micrófono. Al lado derecho he puesto los colores del cable. ¿Por qué? Porque este cable, a la hora que lo abrimos, vamos a encontrar 4 hilos. Es un cable de 4 hilos. ¿Por qué? Porque tenemos, ahí podemos verlo, es un cable de 4 hilos. Podemos ver a la izquierda el dorado, más abajo el verde, el azul y el rojo. Tenemos 4 hilos. ¿Por qué? Porque son 4 tomas tip, ring 1, ring 2 y slip. Entonces, en algunos cables, en vez de traer el azul, suelen traer un cable blanco, es decir, el dorado, el rojo, el verde, y en vez del azul, el blanco. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, yo lo que hago es hacer un matching acá, y lo que hago es considerar que el canal izquierdo es el color azul, que puede ser el color blanco, azul o blanco es el canal izquierdo. El canal derecho vendría a ser el rojo, el punto de tierra vendría a ser el cable dorado, y para la configuración del iPhone y Samsung o BlackBerry o HTC o Huawei vendría a ser el cable verde para el micrófono. Ojo con esta configuración, yo tengo que conectar los cables al tip, ring 1, ring 2 y slip de esta manera para esta marca de celulares. Si yo utilizo un Nokia o un Lenovo, yo prácticamente lo que hago es invertir los dos últimos cables, es decir, el left sigo conectando el azul y el blanco, el cable azul y blanco, en el right o el canal de la derecha sigo conectando el rojo, y para el caso del micrófono yo lo conecto al R2, ya no lo conecto al slip, y en el caso del slip conecto el tierra, es decir, invierto los cables, como ven acá, son cables invertidos para la configuración de un celular Nokia y Lenovo. En otras palabras, yo voy a usar para mi celular, técnicamente hablando, este tipo de configuración. Ok, para ello yo voy a usar en este video estos conectores que compré hace poco en un lugar aquí en Lima llamado Paruro. Voy a ver cuál de los tres le pongo que se adapta mejor a mi cable. Me parece que el azul podría ser, también podría ser este plomo. Vamos a ir a multímetro, a la sección de, en este caso, de continuidad. Ahí estamos en continuidad. Acá a la derecha tengo el conector y vamos a identificar los pines, tanto el tip, el ring 1, ring 2 y el slip, sobre la parte derecha, como lo hemos indicado. Hay una corrección, ojo con el detalle. Estamos ahí en continuidad y voy a identificar el ring, en este caso, perdón, el tip a la izquierda. Les había dicho que era el de la izquierda, el de la derecha, y en este caso no es, sino el del extremo, es decir, extremo con extremos.
desde afuera hacia adentro. El tip vendría a ser este, el ring 1, el ring 2 acá, y finalmente el slip, que es el de en medio, que es digamos, la parte que va en la base, vendría a ser el extremo. Repito, tip, ring 1, ring 2 y finalmente el slip, que viene a ser la capucha, la parte externa, acá. ¿Ok? Entonces, teniendo este cambio en la identificación del conector, ahora sí vayamos a la parte práctica y poder soldar adecuadamente los cables uno a uno dependiendo del color. En otras palabras, si este vendría a ser el tip, aquí iría el cable de LED, es decir, el cable azul o blanco. El ring 1 vendría a ser este, aquí iría el cable rojo. El ring 2 vendría a ser el que está cerca a la parte de en medio, que vendría a ser en este caso el dorado, y finalmente el micro, el cable del micrófono, que vendría a ser el cable verde, iría en esta parte de acá. Ok, vayamos a la parte práctica entonces. Vamos a usar pasta de soldar, que siempre usamos, para estañar cable por cable con cuidado. Acá este ya lo he estañado, el azul ya lo estañé, ahora voy a estañar el rojo, el verde y el dorado. Solamente un poquito en la punta de cada cable. Y con un poco de soldadura, 60×40. Primero el dorado. Hasta que se ponga ahí. Vamos a hacer ahora el azul, que ya lo he hecho previamente. Vamos a hacer el rojo ahora. Con cuidado. Se está viendo ahí. Caliento nada más la punta. Ahí. Y faltaría el verde nada más. Logran ver que está plateado. Dorado, el azul, el rojo, ahora faltaría el verde. Vamos a empezar el verde. Calentamos nada más hasta que se salga el barniz y quede puesto el cable, y el cable, que es la punta, es la que se va a poner plateada por, en este caso, por el estaño y la soldadura, ¿no?
Ahí está. Ahí están los 4. Y ahora sí vamos a proceder a soldar. En la siguiente sección lo que vamos a hacer es estañar cada uno de los contactos. Para ello voy a usar la pasta con un pequeño bisturí o con un pequeño desarmador que tenga una punta y que nos permita estañar uno a uno los contactos con cuidado. Ahí. Y vamos a empezar a estañar uno a uno. El primero ya lo he hecho previamente. Hay una punta de soldadura en el primero. Ahora vayamos, este es el, digamos, vamos a hacer el de la derecha, que es el tip. Logran ver el punto. Ahora el ring 1, que es el de en medio. Con cuidado. El ring 2. Y finalmente el lip. Ahí. Entonces tenemos a la derecha el tip, ring 1, ring 2 y slip. Bien, ahora sí vayamos a la parte más importante que es y más tediosa, que hay que hacerlo con cuidado. He girado un poco, ahora vayamos primero con el tip. El tip vendría a ser este de acá, que corresponde al extremo opuesto, o sea el de acá, que vendría a ser el cable azul o blanco. El cable azul vendría a ser este. Y vamos a empezar a soldar con mucho cuidado, solamente la punta. Ahí. El tip, el ring 1 vendría a ser el rojo, que es el right. Vamos a hacerlo ahí. Perfecto. O sea, tip ring 1, ring 2 vendría a ser la tierra, que vendría a ser este otro de acá. Vamos a acomodar adecuadamente para que no nos incomode la tierra. Con cuidado. Ahí. Perfecto. Con paciencia y buen humor y con mucha pasión. La tierra. Perfecto. La tierra ahí. Y finalmente el verde, que vendría a ser el lip, que vendría a ser el extremo, ¿no? El verde tendría que ir al extremo. Vamos a girarlo un poco ahí. Y el verde tendría que ir acá. Vamos a girar un poquito. Ahí. Creo. El verde iría aquí. Y para ello voy a usar una pequeña pinza. Girar un poco ahí. Perfecto. Perfecto. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Vamos a ver cómo quedó. Me parece que bien. Hay que aislarlo para que los cables traten de no chocar entre sí y se produzca un cortocircuito. Y finalmente hay que subir la capucha para cerrar adecuadamente el cable, ¿no? Y con esto podemos ya probarlo. Vamos a ver cómo lo terminamos. Pues bien, ya para finalizar, ya estamos listos para cerrar.
Y para evitar que el cable se tire, voy a usar silicona líquida. Cualquier silicona la pueden usar para que cuando esto se cierre, la capucha cierre, no se tire el cable y se logre desoldar nuevamente. Eso lo vamos a hacer luego porque esta silicona demora entre 10 a 15 minutos. Y en este momento vamos a probar, ya para terminar el video, vamos a probar nuestra implementación. Antes de probar, voy a darle play a este video. Y pueden ver que ambos auriculares funcionan. Obviamente también he hecho una prueba con el micrófono, haciendo una llamada normal a un celular o a una videoconferencia a través de WhatsApp. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimientos. Si este video te gustó, que es un video muy simple, fácil y rápido de entender, espero que le den like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Muchas gracias por su atención. Permiso.